Bueno, mis estimados, es un gusto una vez más poder estar frente a ustedes a través de la pantalla en la cual me están observando, del dispositivo al que ustedes tienen frente suyo. En esta oportunidad nos reúne un otro tema y para ello pues quisiera empezar recomendándote que hagas los trabajos que debes de realizar. Me refiero a la autoevaluación, mapa conceptual y también al álbum. Pon mucho esmero en esta elaboración. ¿De acuerdo? En esta oportunidad quisiera compartirte el tema que tiene el siguiente título, es el 3. Y como título tenemos la Constitución Política del Estado. Para esta oportunidad me he permitido ponerles en su material el versículo que encontramos en Deuteronomio 10, 18 y 19. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La parte que más me llama la atención es esta: guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Nos damos cuenta que en el pasado también se hablaba de leyes, también se hablaban de estatutos, de mandamientos para el bienestar de la sociedad, ¿no? En este caso, para el bienestar del pueblo de Dios. Hacer caso a las leyes les va a traer bendición. Es decir, que existieron leyes. No solamente los 10 mandamientos, hubieron muchos más que esos. Sin embargo, para nuestra actualidad es lo mismo. En nuestra nación o en otras naciones o países tenemos estatutos, tenemos constituciones. En nuestro caso, la Constitución Política del Estado Plurinacional. Pero, ¿qué es en realidad la Constitución Política? Pues quiero empezar diciéndote que esta es como si fuera el certificado de una nación, certificado de nacimiento. Entonces, esto es lo que vamos a continuación explicar a grandes rasgos, de manera puntual y precisa, para que te ayude en tu formación como persona, como estudiante, como ciudadano de una nación, en este caso, del Estado Plurinacional de Bolivia. Empecemos, por favor. En la parte introductoria me voy a permitir mostrarte una imagen. Esta imagen es de la antigua Grecia. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la Constitución de Bolivia con Grecia? Y es más, la antigua Grecia. Pues déjame decirte que tiene mucho que ver. Cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de derecho, entonces nuestra mente tiene que transportarse necesariamente a Roma y un poquito más antes, a la antigua Grecia. En la antigua Grecia, mis estimados, han empezado a hablar especialmente de lo que hoy en día conocemos como democracia. ¿Quién ha empezado a hablar de este asunto? Este señor que ustedes ven en pantalla, Aristóteles, el gran filósofo de la antigua Grecia, ha empezado a establecer estilos de gobierno monárquico, otro gobierno aristocrático y otro gobierno democrático. De estas tres, la que más ha tenido resultados ha sido la democracia. ¿Qué quiere decir monárquico? El gobierno de una sola persona. Aristocrático, el gobierno de algunas personas. Democrático, el gobierno del pueblo. Entonces, con la participación del pueblo se ha empezado a generar leyes en favor de la vida, leyes en favor de la libertad, leyes a favor de la participación universal. Y así vamos a ir mencionando la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, hasta que han llegado a la Revolución de Bolivia. El 25 de mayo de 1826, el libertador Simón Bolívar presenta el proyecto de constitución ante el Congreso de Bolivia. Para que seamos considerados como una nación, tendríamos que haber tenido una constitución. Así que miren de dónde viene esta idea, ¿no es cierto?
A tal punto de que teniendo la Constitución, se ha ido modificando varias veces, más de 15 veces se ha ido modificando nuestra Constitución. ¿Por qué se modifica? Lo vamos a ver más adelante, pero te anticipo, de acuerdo a la necesidad de la sociedad, de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, en esta Constitución de 1826, lamentablemente no habían leyes a favor del campesino, de la clase menos privilegiada. Han pasado los años, estimados estudiantes, y la última Constitución tiene mucho que ver con leyes a favor de este sector de la sociedad, de los hermanos campesinos, de los indígenas. Entonces, mis estimados estudiantes y quienes me están observando, la Constitución política va a ser la ley de ley. Es la pregunta, ¿no? Ahorita, ¿qué es en realidad la Constitución política? Esto es la Constitución. La Constitución es un instrumento jurídico que fundamenta la existencia del Estado. Constitución significa organización, composición y estructura del Estado. Entonces, tenemos ahí cuál es la definición y el significado de Constitución. Esta parte introductoria nos sirve para poder entender de qué estamos hablando. Te he dado un pantallazo general de dónde viene, cómo se ha dado en nuestra nación y cómo está en la actualidad, ¿verdad? La ley de leyes. Esta Constitución va a ser conocida también como Carta Magna en varios lugares del mundo, ¿no? Es decir, que tiene una importancia muy tremenda. Está sobre todas las leyes de la nación. La Constitución está sobre todas las leyes. Ahora, ¿cuál es la importancia? Tú y yo tenemos que conocer básicamente esta Constitución como bolivianos. ¿Qué leyes hay en esta Constitución? ¿Qué obligaciones, qué derechos, qué deberes tienes como ciudadano de esta nación? Por eso es que tenemos que conocer. ¿Qué clases de constituciones han existido? Estimados estudiantes, en esta parte, yo quiero que tú puedas tomarlo en el sentido histórico. A través de la historia, así ha ido evolucionando la Constitución. Y por eso se han dado diferentes clases de constituciones. Y estas son las consuetudinarias o no escritas. Otra tenemos las constituciones escritas o positivas. Otra constitución, las constituciones otorgadas, constituciones de pactos, constituciones impuestas. Cada una de ellas las vamos a ver a grandes rasgos. Mira, la primera, por ejemplo, ¿a qué se refiere las constituciones consuetudinarias? Estas constituciones generalmente no están escritas, nunca han estado escritas, pero sí lo han manejado por costumbre de una cultura. Por eso es que te he puesto ahí abajito esta imagen. Yo sé que en algún momento has escuchado Amaquella, Mayulla, Amasúa. No seas flojo, no seas ladrón, no seas ratero, ¿verdad? ¿De dónde viene esta forma de vivir? Estas formas legales de instruir a la sociedad, ¿de dónde viene? De la cultura ancestral incaica, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando infringían esto? Lamentablemente recibían la justicia comunitaria, ¿no es cierto? Pero no estaba escrito. Sin embargo, por costumbre, lo hacían. La gente lo tenía bien consciente qué es lo que ellos tenían que hacer. Entonces, miren, ahí tenemos las constituciones consuetudinarias. Y tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en Grecia, ¿no? En Grecia ya se ha ido a formalizar un poquito más de ahí para adelante. Las polis en Grecia. ¿Qué son las polis? Son las ciudades de Grecia. Los romanos, el feudalismo, los pequeños reinos, ¿no? Feudalismo. Entonces, en estos lugares, las leyes generalmente se manejaban por costumbre y la sociedad respondía disciplinadamente, por costumbre. Pero han habido otras constituciones. Con el pasar del tiempo, hemos ya avanzado. Y estas leyes se han ido escribiendo. Por eso que tenemos constituciones escritas. ¿Desde cuándo
se ha empezado a escribir estas leyes. La historia nos va a dar un dato bien importante. Dos eventos históricos que van a dar una puerta abierta para la existencia del Estado con su constitución política. Uno de ellos va a ser la Revolución de Norteamérica, la Constitución de Norteamérica de los Estados Unidos en 1788. Ahí han empezado a hablar por primera vez de un texto de leyes, un libro donde tenemos leyes, en donde se va a fundamentar el nuevo Estado, ¿de acuerdo? Se ha empezado a hablar, por eso ahí tenemos pues la Carta de la Independencia, ¿no? Bien resguardada, guardada en la Casa Blanca allá en Estados Unidos. Entonces miren, mis estimados estudiantes, ha ido avanzando la sociedad. Pero por otro lado también tenemos las constituciones otorgadas. Estas constituciones lamentablemente ahora ya no existen. ¿Pero en qué consistían? Consistía en que el gobernador o el rey concedía esta constitución a su pueblo. Estaba basada en sus pensamientos, en su manera de poder organizar, normar, legislar su reinado o nación. Entonces son otorgadas. Pero hay otras, las constituciones por pacto, cuando el pueblo y el gobernante están en un mismo nivel. Esto se va a llamar democracia. Así que ahí el gobernante o los gobernantes de turno consultan al pueblo. ¿Qué leyes más se pueden aumentar? ¿Qué leyes más se pueden sacar de la Constitución? Por eso es que es una constitución de pacto. ¿Qué más tenemos? Constituciones impuestas. Esto se da a causa de la revolución. El poder y la soberanía pertenecen al pueblo, ¿no? En la historia de Bolivia existió un tiempo de la dictadura. Un militar podía dar fácilmente un golpe de estado al presidente en turno, pero cuando este militar llegaba a la presidencia, tenía que someterse a la constitución que ya había. Por eso dice, la sociedad le imponía la constitución. De ahí en tanto, pues, iban a haber cambios de acuerdo a los intereses del gobernante en turno. Pero esta es la constitución impuesta. Le imponen al gobernador o al presidente o algo. Entonces, estimados estudiantes, estas son las clases de constituciones que tenemos. Pero también hay otras constituciones en base a su naturaleza. ¿De acuerdo? Una clasificación en base a su naturaleza. Algunas son rígidas, otras son flexibles y otras son mixtas, como ustedes podrán ver en sus pantallas. Yo voy a explicarte cada una de ellas a qué se refieren. Miren, por ejemplo, la primera. Las rígidas no pueden modificarse mediante procesos ordinarios o incorporar procesos que dificultan su modificación. Estas constituciones rígidas, por nada, se pueden cambiar. Las leyes no se pueden cambiar, ¿de acuerdo? Para que se cambie las leyes de estas constituciones rígidas, tiene que haber un cuerpo constituyente, una asamblea constituyente. Así se ha dado, por ejemplo, la última constitución de nuestra patria. Ha habido una asamblea constituyente en donde han debatido por horas y horas, donde cada departamento ha enviado a su representante. Potosí ha enviado a su representante, La Paz, Cochabamba. Todos se han unido para que puedan ellos determinar los cambios que va a sufrir la Constitución. Pero son rígidas. El gobierno por así solamente por ellos no puede hacerlo. Por eso es rígida. Pero hay otra constitución, las flexibles. Bueno, es lo contrario de lo rígido. Estas constituciones flexibles, cuya reforma es efectuada por el órgano legislativo ordinario mediante un procedimiento también ordinario que se aplica a la legislación orgánica u ordinaria. ¿Qué quiere decir? En estas constituciones flexibles, fácilmente el gobierno en turno puede cambiar las leyes sin consultar al pueblo, sin hacer parte al pueblo, ¿no? Flexibles.
Así que el gobierno en turno le delega esta tarea al poder o al órgano legislativo y le dice, haz estas modificaciones, y lo hacen, de acuerdo a su conveniencia. Entonces tenemos dos clases de constituciones según su naturaleza. Y las mixtas son pues una mezcla entre las rígidas y las flexibles, ¿no? Hay momentos en que consultan al pueblo, llaman a sus representantes, y otras veces no, solamente ellos deciden y hacen los cambios que deben de hacer. Estimados estudiantes, entonces estas son las clases de constituciones por historia y por su naturaleza que tenemos en la actualidad. Obviamente que nosotros nos identificamos con esta primera, las rígidas. Por eso es que hay varios referéndums, por eso es que hay varias asambleas inclusive que se llevan adelante para poder realizar algún que otro cambio. A continuación vamos a hablar acerca del objetivo de la Constitución. ¿Cuál es el objetivo de la Constitución? ¿Para qué está la Constitución vigente dentro de nuestra nación? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es su tarea? Entonces yo te he puesto aquí una imagen, mira. Ahí están pues diferentes personajes y es su pensamiento, mira. Vosotros podéis verla, pero tocarla, lo que dice tocarla, no, solo nosotros, ¿no? Y aquí el pueblo observando, ¿no? Algunos furiosos y estos agarrando el poder en sus manos. ¿Qué es lo que pasa, estimados estudiantes? Precisamente el objetivo de la Constitución es para que no exista esta clase de situaciones, donde solamente unos tengan el poder y otros no. No, para eso no está. La Constitución está para que equilibre el poder. Por eso es que aquí te he puesto este concepto. El objetivo de la Constitución es conseguir el equilibrio entre gobernantes y gobernados, fijando límites y controles al poder de los primeros y derechos y obligaciones de los segundos. Entonces la Constitución primero marca un equilibrio entre gobernantes y gobernados. Por eso es que nosotros no podemos nomás quedarnos callados cuando hay una injusticia de parte del gobierno. Y tú pues hayas visto por demás el año pasado, cuando lamentablemente se quería hacer otras cosas de manera bien particular gubernamentalmente a favor de un partido político, pero el pueblo ha reaccionado y ha dicho, no, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque la Constitución se lo permite, ¿no? Ellos tienen que hacer prevalecer este equilibrio. Por eso tenemos una Constitución. Este es el objetivo de la Constitución. Segundo, fija límites y controles al poder, ¿no? Estos que están en este momento, digámoslo así, en el poder, tienen que ser controlados y tienen que ser limitados. Porque si no estuviéramos viviendo en otro tiempo de los reyes, donde el rey decidía, el rey hacía, el rey deshacía, el gobierno de uno. Pero ya no estamos en ese momento, estamos en el gobierno del pueblo. Entonces, la Constitución limita, la Constitución controla el poder de los gobernantes, pero también la Constitución a la población le da derechos y obligaciones, a la población. O sea que tú y yo como parte del pueblo, como ciudadanos, tenemos derechos y obligaciones. ¿Y dónde está eso? En la Constitución. Por eso este es el objetivo de la Constitución, mis estimados estudiantes. Algunas características. Primera característica, limita el poder, ¿no? La Constitución. Otra característica, establece una justificación moral y ética de la autoridad. La autoridad en turno, el gobernante, tiene que estar bien consciente de que como autoridad también es ciudadano de esta nación y que la ley se aplica por igual, sea autoridad gobernante o sea un ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Eso es lo que produce el manejo de la Constitución. Por otro lado, establece instituciones para controlar el poder. Tenemos varios poderes estatales: el poder legislativo, judicial, ejecutivo, electoral. Estos 4 poderes, entre ellos se controlan. No pueden hacer lo que sea.
Uno no puede actuar como quiere actuar. Por eso es que en los últimos días ha salido pues varias comentarios, varios reclamos de diputados y senadores al gobierno en turno. ¿Por qué? Porque entre ellos se establece un control para que nadie sea solamente el detentador único de poder. Por otro lado, tenemos también que la Constitución expresa los derechos sociales y las libertades públicas del ciudadano. Tú y yo somos parte de Bolivia y como ciudadanos bolivianos tenemos toda la obligación de conocer primero la Constitución, nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestras libertades. Así que son algunas características de la Constitución política del Estado. A continuación, pues vamos a ver en el caso boliviano cómo está constituido nuestra Constitución, esta que ustedes ven en su pantalla. ¿Alguna vez te has preguntado, o por lo menos sabías de la existencia de esta ley de leyes? Pues si no lo sabías, tienes que hacerlo. Tienes que comprar un libro, tienes que tenerlo en la casa y tienes que revisarlo, qué derechos, qué deberes, qué obligaciones tienes como ciudadano. Así que te invito a que lo adquieras porque también va a ser de mucha utilidad, no solamente como estudiante, sino como persona, para ti que me estás escuchando y me estás viendo. Bueno, te voy a dar un pantallazo de cómo está estructurado este libro, la Ley de Leyes, la Constitución de nuestro Estado plurinacional. Tenemos, para empezar, 411 artículos. Tenemos 10 disposiciones transitorias y la disposición abrogatoria, derogatoria y una disposición final. En su estructura tenemos 5 partes, estimados estudiantes. La primera parte, bases fundamentales del Estado. Ahí se habla de derechos, de deberes y garantías. La segunda parte, estructura y organización funcional del Estado. La tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. La cuarta parte, estructura y organización económica del Estado. Y la quinta parte, jerarquía normativa y reforma de la Constitución. 5 partes, así está constituido nuestra Constitución. Así que te invito a que lo observes, te invito a que lo leas, mi estimado estudiante que estás observando este video. También te le he puesto estas mismas palabras en la parte teórica del material que ya te estoy enviando. Bueno, ¿qué más tenemos que saber de nuestra Constitución? En nuestra Constitución, pues tenemos valores y tenemos principios. ¿Cuáles son los valores que se cita en la Constitución política del Estado? ¿Y cuáles son los principios que se citan? ¿Cuál es la diferencia entre valores y principios? Valores es más personal, valores es más intangible, ¿de acuerdo? De la formación misma de una persona. Y los principios son aquellas cualidades que te muestran a los demás. En este caso, los principios que van a mostrar a Bolivia tal como es hacia el mundo exterior. Empecemos con los valores. En cuanto a los valores, la Constitución menciona estos valores que ustedes ven y tienen en su material. Unidad, igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, oportunidad, equidad, participación, responsabilidad, justicia, bienestar, distribución y redistribución. Todos estos valores menciona la Constitución. De estos valores, últimamente los más hablados, los más comentados son la reciprocidad, la igualdad, la inclusión. ¿Por qué? Porque se ha empezado a hablar de un Estado plurinacional, en donde se incluye a todas las naciones, ¿no es cierto? Pero por otro lado tenemos principios. ¿Qué principios menciona la Constitución? Mira, ama aquella, no seas flojo. Ama Yuya, no seas mentiroso. Ama Sua, no seas ladrón. Suma Camaña, vivir bien. Yandereco, vida armoniosa. Teco Cabi, vida buena. Ibi Mareai, tierra sin mal. Que Bajñán, vida noble. Estos son los principios rescatados de nuestros pueblos ancestrales, mis estimados estudiantes, y que identifican a Bolivia como tal
hacia el mundo exterior. Entonces son estos los valores y principios que cita la Constitución Política del Estado. Pero también quiero mencionarte algunos otros principales puntos de la Constitución. Te voy a mencionar en esta oportunidad solo 5 puntos, 5 puntos. Ahí en tus hojitas tú tienes para llenar, debes de llenar con la ayuda de tu Constitución. Miren, quiero mencionarte estos puntos. ¿Qué dice la Constitución acerca del reconocimiento indígena? ¿Qué dice la Constitución acerca de la reivindicación marítima, de los derechos, de la religión, de las elecciones del presidente? ¿Qué dice? Ahora te voy a leer entonces lo que dice la Constitución y en qué artículo está. Y tú tienes que buscarlo en casa y tienes que ponerlo en tus hojitas. Vamos. Primeramente, sobre el reconocimiento de la nación indígena, dice el artículo 3 de la Constitución: el pueblo boliviano está conformado por la totalidad de los bolivianas y los bolivianos pertenecientes a las áreas urbanas y diferentes clases sociales, y las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas. En realidad, unos 36 reconocidas hasta la actualidad. Eso es lo que dice la Constitución, lo reconoce. ¿Qué dice sobre la reivindicación marítima? En el artículo 267, en la parte primera y en la segunda parte, dice: el Estado, en su inciso 1, inciso 2, dice: el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva diferenciado marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre el dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. ¿En dónde se basa el Estado boliviano para que haya una demanda a la Haya? Precisamente en esta ley que tiene como parte fundamental de una nación. El artículo, ¿qué dice la Constitución sobre los derechos? Te voy a dar solamente un dato. Existen más de 100 artículos que hablan sobre los derechos del ciudadano y de la ciudadana. Tienes que revisarlo. Tú como estudiante, como persona, como ciudadano, tienes que saber de estos derechos. ¿De acuerdo? ¿Qué dice de la religión? Algunos somos cristianos, otros no, otros católicos. En el artículo 4 dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Estimados estudiantes, estamos en una nación donde hay libertad de culto. Tú puedes ser cristiano, tú puedes ser mormón, tú puedes ser católico, porque la ley lo ampara. ¿De acuerdo? Y nadie puede excluirte, nadie puede discriminarte por pertenecer a alguna religión que existe en nuestra nación. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. ¿Se dan cuenta? Y ahora voy a tocar un punto bien importante. ¿Por qué han habido problemas el año pasado en el gobierno de Juan Evo Morales Ayma? Precisamente por este punto de la Constitución que habla acerca de las elecciones. Dice el artículo 168: para acceder a la candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia del Estado, se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 30 años de edad cumplidos al día de la elección y haber residido de forma permanente en el país al menos 5 años inmediatamente anteriores a la elección. Este artículo yo te voy a pedir que puedas copiar de la Constitución Política actual, por favor, en donde se establece que el gobierno solo puede durar 5 años y puede ser reelecto por otros 5 años. Ya no puede ser reelecto por una tercera oportunidad. Y por eso han existido varios conflictos, varios problemas en nuestra nación. Sin embargo, tiene que cumplir también con todas estas disposiciones. Nacionalidad boliviana, tiene que estar en el país por lo menos 5 años más y todas estas exigencias. Bueno, quería compartirte solo algunos de los principios que encontramos en la Constitución Política del Estado. ¿Cuál es la importancia entonces de la Constitución, estimados estudiantes? ¿Por qué es importante? Primero, porque todos debemos de conocerla. Todos. Niños, niñas, jóvenes, señoritas, tenemos que conocerla. Todo Estado para vivir y desarrollarse requiere de una constitución política. Ya te había dicho al principio,
es considerada como un certificado de nacimiento. Eso es como una columna vertebral. Sin ella no existiría el Estado. Cualquier estado desprovista de una constitución política, escrita o no, no podría existir y tendría que desaparecer. Por eso es importante la Constitución. La Constitución política es la primera necesidad que tiene un Estado para su existencia. Si no hubiera Constitución, no habría Estado. Por eso es su importancia. Y como podrás ver, esta pues es símbolo de ley, es símbolo de equidad. Y existen constituciones tan pequeñas, precisamente, que faciliten que tú puedas conocer un poco más acerca de los derechos, de las leyes que tú tienes como persona, de las obligaciones que tú tienes como persona. Así que, estimados estudiantes, en los últimos años se ha empezado a hablar mucho de violencia, bastante. ¿Pero por qué? Uno de los casos es que la persona no conoce cuáles son sus derechos y tiene que sufrir bastante violencia. ¿Cuáles son tus derechos como mujer? ¿Cuáles son tus derechos como para los ancianos mayores? Para los estudiantes. ¿Y cuáles son las obligaciones? Tenemos que conocerlo. Y obviamente las legislaciones van a estar a favor de la vida y se han generado varios feminicidios, imagínate. Pero la ley está a favor de la vida. Está a favor de la libertad. O sea que tenemos que conocer esto, no solamente para defendernos, sino también para defender a los que están siendo víctimas de estas violencias. El camino a la violencia nunca va a ser un buen camino. Nunca va a ser un buen camino. Si tú tienes algo en contra de otra persona, pues como dice la Biblia, primero ve y díselo, personalmente. Tienes algo en contra de esa persona, no te hace caso, ve con un testigo y díselo. No te hace caso siempre, pues díselo en una asamblea. Y la palabra dice, si no te hace caso siempre, tómalo como un gentil, dice, como una persona necia que no se hace caso. Pero no ejerzas violencia, no lo ejerzas. Esta es una recomendación que te doy, mi estimado estudiante, y hemos podido aprender más acerca de las leyes, de la Constitución que nos manejamos en nuestra nación. Que el Señor te bendiga, será hasta otra oportunidad. Gracias por tu atención y no te olvides de hacer caso a nuestras autoridades y no te olvides también de tener el cuidado necesario con la higiene personal. Quédate en casa, hasta otra oportunidad.